Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Einstein Sánchez López, estudiante de periodismo audiovisual. En esta oportunidad voy a proceder a hacer una grabación, parte de mi exposición, con el tema de investigación, con lo que es los medios de comunicación, lo que es televisión y las redes sociales. En nuestra sociedad los medios de comunicación han adquirido una gran importancia. Los ensayos son medios de comunicación, incluyen como la televisión, la radio, las redes sociales afectan nuestra sociedad y qué contenidos deberían estar permitidos. Estos temas destacados están. Pocos estudios han examinado la influencia de la exposición a contenido sexual televisivo en la sexualidad del adolescente, como la intervención de los padres pueden reducir los efectos negativos de la visión de dicho contenido. Este estudio investiga las relaciones entre la exposición a una programación sexual sugerente a las estrategias de mediación parental y 3 tipos de resultados: la participación del adolescente en el sexo oral, las relaciones íntimas y las futuras intenciones de participar en ellas. Durante las últimas 3 décadas se ha acumulado mucha literatura científica sobre las posibilidades influencias negativas del contenido sexual televisivo en menores. Sin embargo, existen pocos trabajos que valoren la eficacia de las estrategias de los padres para intervenir en el contenido televisivo que sus hijos se ven. Esta puede ser activa o instructiva, hablar con los niños acerca de la pequeña pantalla, restrictiva, establecer normas y límites, compartida, verla con ellos. En la investigación, los participantes documentaron el número de horas a la semana que pasaban durante la televisión y la frecuencia con la que veían programas con contenido sexual. Además, se indicó en control televisivo que ejercen los padres. En la investigación, los participantes documentaron el número de horas a la semana que pasan delante de la televisión y la frecuencia con la que veían programas con contenido sexual. Además, se indicó que en el control televisivo que ejercen los padres y en el comportamiento sexual de los hijos. Mire donde se mire, parte de las series o de las películas que se programan en la pequeña pantalla suelen tener escenas eróticas, y en este contenido influyen directamente en los pensamientos, comportamientos y expectativas sexuales de los adolescentes. Lo muestra un estudio elaborado por científicos del Instituto Pacífico de Investigación y Evaluación de Estados Unidos. Los niños americanos miran televisión por un promedio de 3 a 4 horas diarias. La televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la información del comportamiento. Desgraciadamente, una gran parte de programación actual es violenta. Cientos de estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en los niños y los adolescentes han encontrado que los niños pueden volverse inmunes al horror de la violencia, gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver los problemas, imitar la violencia que observan en la televisión, identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores. Los niños que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión tienden a ser más agresivos. Algunas veces el mirar no solo programa violento pueden aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos en la que la violencia es muy realista, se repiten con frecuencia o no recibe castigo, son los que más tratan de imitar lo que ven. Los niños con problemas emocionales, de comportamiento, de aprendizaje o de control de sus impulsos pueden que sean más fácilmente influenciados por la violencia en la televisión. El impacto de la violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir años más tarde, y la gente joven puede verse afectada aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias violentas. Esto nos indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de agresividad o de comportamiento violento, pero es ciertamente un factor contribuyente significativo. Los padres pueden proteger a los niños de la violencia excesiva en la televisión de la siguiente manera: prestándole atención a los programas que los niños ven en la televisión, mirando algunos con ellos, estableciendo límites en la cantidad de tiempo pueden estar mirando televisión, considerando quitar el televisor del cuarto del niño, señalándoles que, aunque el autor no se haya hecho daño ni se ha muerto, tal violencia en la vida real resulta en dolor o en muerte, negándose a dejar que los niños miren programas
que no se sabe que contienen violencia y cambiando el canal o apagando la televisión cuando se presenta algo ofensivo, explicándoles qué hay de malo en el programa, no dando su aprobación a los episodios violentos frente a sus hijos, enfatizando la creencia de que tal comportamiento no es mejor manera de resolver el problema, contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros de clase, comunicándose con otros padres y poniéndose de acuerdo para establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo y el tipo de programa que los niños pueden mirar. Los padres deben también tomar ciertas medidas para prevenir los efectos dañinos de la televisión en temas tales como los asuntos raciales y los estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los niños miran en la televisión, sin importar el contenido, deben de ser moderada, ya que reduce el tiempo para que los niños miren o lleven a cabo otras actividades de mayor beneficio, tales como leer y jugar con sus amigos y desarrollar aficiones. Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o mucha preocupación sobre cómo su niño está reaccionando a la televisión, ellos deben ponerse en contacto con un psiquiatra de niños y adolescentes para una consulta y ayuda. Hoy más que nunca antes, el deber periodista y de los medios periodísticos es proteger el receptor de la mentira. La de hoy es una mentira que se vale de numerosos valiosos recursos. Es más común, es la máscara de la publicidad que primero engaña al medio y al periodista y los convierte en aliados de sus propósitos de engaño. Las páginas especiales, suplementos o cuadernillos en que van de la mano información y la publicidad, de modo que no se sabe dónde comienza la información y dónde comienza la publicidad. En cualquier caso, la dependencia del periodista y de su medio a las pautas publicitarias está mirando su credibilidad de tal forma, ya que cualquiera de los órganos de prensa se está volviendo prescindibles. Han perdido esa singularidad que la distinguía y los convertía en un medio indispensable para hacer contacto con la realidad. Y al desaparecer ese distintivo de la buena prensa, da lo mismo informarse por la tableta o el computador con sus informaciones más visuales que inteligentes y que menos cuenten con lo que pase sin más dar explicaciones. Este hecho está creando las condiciones para la desaparición del periodismo como profesión, entre la posibilidad de hacer de la información un negocio o un indispensable servicio social. Se está optando por el negocio y se está abriendo la posibilidad de una sociedad a medias informada y por tanto manipulable. Un periodista es un analista del día, dispone de un día para analizar lo que ha pasado. Se puede decir que un periodista es rápido si consigue analizar un día lo que pasa, pero actualmente todo se produce en directo y en tiempo real. Se ha convertido en un ritmo normal de la información. Un periodista ya no debería llamarse periodista, sino instantanealista, pero todavía no sabemos analizar al instante. Al final, el periodista tiene cada vez una mayor tendencia a ser un simple vehículo. La información se ha convertido ante todo una mercancía y lo tiene una función cívica. En el caso de las figuras públicas, en la actualidad se han acostumbrado a ser bombardeados diariamente por una multitud de noticias e incluso rumores relativos a personajes más o menos famosos que nos dejan la sensación de que en cualquier momento cualquiera puede disponer de un micrófono o una tribuna para decir lo que venga en gana sobre lo primero que le parezca. Y todo ello en la más absoluta impunidad. En este escenario, de vez en cuando conocemos sentencias que condenan a medios de comunicación por las noticias divulgadas sobre personajes famosos que parecen paliar esta situación. En este sentido, recientemente el Tribunal Supremo ha ratificado una condena de 35.000 euros a la extinguida revista Teleindiscreta por las manifestaciones hechas sobre Belinda Washington, y también se acaba de condenar a la cadena televisiva Antena 3 a pagar una indemnización de 70.000 euros por las afirmaciones realizadas en 2009 sobre la supuesta separación del piloto Fernando Alonso y su mujer, la cantante Raquel del Rosario. Entonces, la pregunta es obligada: ¿se puede o no se puede hablar de los famosos? Si se puede, hay un límite o de soportar
que toda la vida haya de ser pública por el hecho de ser personajes famosos. Vaya por delante que, aunque no es fácil dar una respuesta a estas preguntas, sí es posible establecer unas pautas generales que sirvan de orientación. En este sentido, nuestros tribunales tienen el establecido que no puede confundirse el derecho de la opinión pública a estar tanto de las noticias de actualidad con el interés morboso de un determinado público por conocer datos de la vida privada de los demás. La consecuencia, como norma general, un determinado acontecimiento sobre la vida privada, una persona no debe tener consideración de noticia por el mero hecho de que pudiera de ser interés de los lectores o de la audiencia. De esta forma, los personajes famosos, como cualquier otro ciudadano, tienen derecho que han de ser protegidos y en concreto gozan de protección en el artículo 18 de la Constitución, otorga a los derechos al honor, a la intimidad personal, a la familia y a la propia imagen de las personas. Sin embargo, es cierto que estos derechos han de convivir con el derecho de la información, a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución. También es cierto que siempre han de hacerse la necesaria ponderación entre ellos para evitar que se produzcan violaciones de derechos sin amparo legal. Si bien el derecho de la intimidad ha de convivir con el derecho de la información y la libertad de expresión, también es necesario que siempre ha de hacerse necesaria la ponderación entre ellos para evitar que se produzcan violaciones de derechos sin amparo legal. Esta protección se acrecienta especialmente en el caso de menores, pues según se establezca en las instrucciones de la Fiscalía General del Estado 2006, los menores hijos de personajes famosos son sin más menores, de manera que tienen derecho al mismo grado de protección en cualquier otro menor frente a la curiosidad ajena. Esto explica el empeño de los medios de comunicación en pixelear los rostros de los menores en las imágenes que se publiquen en los mismos. Sin perjuicio de lo que anterior, estos derechos no puedan entenderse de forma absoluta, pues hay que tener en cuenta los propios actos de las personas afectadas, ya que los tribunales también han establecido que las personas que por su profesión se han convertido en públicas han de soportar la carga que una parte de sus asuntos privados hayan pasado a ser intereses públicos. Tal sería el caso de las personas que ejercen el cargo público o políticos o un profesional conocido en la generalidad de la población, futbolistas, toreros, actores, etc., en la línea de aquellas personas que han hecho de la publicidad su modo de la vida, participantes de reality show, personajes de la prensa, admitiéndola en sus relaciones diarias, de forma que con sus propios actos han fomentado el interés en su vida privada, abriéndola a la curiosidad de los demás, deben soportar un nivel de tolerancia mayor que el resto a las personas, con el lógico requisito de que los hechos sean verdaderos. A senso contrario, que aquellos personajes famosos que, como suelen decir, solo hablan de su trabajo, tienen derecho a limitar la publicidad de sus actuaciones a su ámbito público o profesional, sin que quepa hacer injerencias que vulneren su privacidad, incluso en el caso de que los hechos fueran verdaderos. En consecuencia, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos, no todo vale que los famosos. Cierto es, como hemos visto, no solo puede aplicar el mismo patrón a todos y habrá que entender a la trayectoria y a las circunstancias de cada uno para situar su nivel de protección, pero en todo caso hay un mínimo que viene determinando por la veracidad y el sentido común, en que en ningún caso puede transgredirse. Conclusiones generales. Es preciso mencionar que, si bien es cierto, hay programas televisivos, radiales y redes sociales que promueven la violencia sexual, y parte de ello no deberían ser aptos para los niños y los adolescentes, ya que esa mala información que brinda toda clase de los medios de comunicación hacen que el niño como adolescente nazca con una agresividad y con un comportamiento violento ante la sociedad. Hoy por hoy, los valores como el respeto se han venido perdiendo en la sociedad. Los medios de televisión, como también las emisoras radiales, deberían
promover programas 100% educativos que ayuden al niño y al adolescente a desarrollar buenos conocimientos para su vida personal o profesional, y que las redes sociales como el periodismo sean los principales motores de brindar una información veraz y eficaz.